ya que en este caso no hacer nada es hacer algo. Cuando nos exponemos al Sermón del Monte, tenemos que entender que no hacer nada con este sermón es al mismo tiempo hacer algo. Seguir nuestra vida despreocupadamente es rehusar la invitación de Cristo, es permanecer fuera de la puerta. Usando la metáfora que usa el Señor en los últimos versículos del sermón, es construir una casa sobre la arena, una casa que no podrá resistir el embate de la lluvia y del viento. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. No podemos permanecer neutrales ante las enseñanzas del Señor. O somos como el hombre sensato que edifica su casa sobre la enseñanza de Cristo, o somos como el hombre imprudente e insensato que edificó su casa sobre la arena y que cosechó una grande ruina, una vida arruinada aquí y una vida arruinada en la eternidad. Entrad por la puerta estrecha, dice el Señor, porque a pesar de su estrechez es la única que lleva a la vida. Cristo dijo en una ocasión, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en ese mismo pasaje en Juan capítulo 10, yo soy la puerta, dice el Señor, el que por mí entrare será salvo. Ahora bien, hay dos grandes peligros que debemos vigilar con sumo cuidado si de veras deseamos entrar por la puerta correcta. ¿Cuáles son estos peligros? El peligro de los falsos profetas, versículo 15, guardaos de los falsos profetas, y el peligro del autoengaño. La semana pasada concluimos con la sección que trata sobre los falsos profetas. Los que estaban aquí recordarán que durante 5 domingos estuvimos contemplando detenidamente ese pasaje. En la mañana de hoy comenzaremos a considerar la sección que trata sobre el autoengaño, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Comentando acerca de este texto que vamos a exponer hoy en la mañana, el doctor Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente: no cabe duda que estas palabras son en muchos sentidos las más solemnes que haya pronunciado en este mundo no solo algún hombre, sino incluso el mismo Hijo de Dios. Hermanos, probablemente nuestro Señor Jesucristo no pronunció a lo largo de todo su ministerio unas palabras más solemnes que las que estudiaremos en esta mañana. De acuerdo a la enseñanza de este pasaje, en el día del juicio final, ese es aquel día del que habla Cristo allí, en el día del juicio final, muchas personas religiosas, no ladrones, no adúlteros, no borrachos, no drogadictos, no, muchas personas religiosas que profesaban creer en Cristo, escucharán aterradas el terrible veredicto del versículo 23. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos hombres y mujeres no profesaban una religión extraña, no eran budistas, no eran maometanos, profesaban el cristianismo y, como veremos en un momento, estaban envueltos en toda una serie de actividades religiosas relacionadas con la fe cristiana, pero no obstante a todo eso, fueron condenados. Si de veras amamos nuestras almas y estamos preocupados por nuestro destino eterno,
hacemos bien en prestar cuidadosa atención a estas solemnes palabras de nuestro Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No son pocos los que descubrirán al final de sus días que estaban engañados. El Señor no dice aquí, algunos pocos me dirán en aquel día, o un grupo de cierta consideración. No, allí dice muchos. Y cuando Cristo dice muchos, es que son muchos. Muchos me dirán en aquel día, y yo les diré, apartaos de mí. Se trata de una multitud de falsos profesantes que al final de los tiempos descubrirá la triste realidad de que entraron por la puerta ancha y consecuentemente terminarán en destrucción. Y nos preguntamos cómo puede ser posible que una persona se engañe a sí misma de ese modo durante toda una vida. Entendemos que alguien rechace abiertamente el cristianismo y que incluso rechace todo tipo de religión y finalmente descubra que ciertamente había un Dios al cual ni adoró ni obedeció, pero que una persona crea de sí misma que es cristiana y que en ciertos aspectos externos se comporte como tal y que luego resulte que en realidad no lo era. Hermanos y amigos, eso es un pensamiento aterrador. ¿Cómo puedo yo estar seguro de mí mismo entonces? ¿Cómo puedo asegurarme de que yo no seré uno de esos de los que habla nuestro texto? Uno de esos que Cristo apartará por siempre de su lado. Eso es precisamente lo que deseo tratar en esta mañana. Como ven, hermanos y amigos, estamos ante un pasaje cargado de solemnidad. Esto es en verdad un asunto de vida o muerte. El peligro de aquellos que se engañan a sí mismos pensando que son cristianos y no lo son. Por ahora nos limitaremos a ver dos cosas en nuestro texto. Es probable que luego de nuestro viaje continuemos tratando algunas cosas más. Deseamos ser cuidadosos al manejar un pasaje como este, por cuanto no queremos inquietar a hermanos que no deben ser inquietados, pero al mismo tiempo deseamos destruir cualquier esperanza falsa que alguno aquí pueda tener. Veremos en primer lugar la base sobre la cual descansan los falsos profesantes, en base a que estas personas creían que eran creyentes. Y en segundo lugar, veremos dónde radica el error de los falsos profesantes, dónde se equivocaron estos hombres y mujeres que llegaron al día del juicio final creyendo que eran lo que no eran. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, la base sobre la cual descansan los falsos profesantes. Todos estos hombres y mujeres de los que habla nuestro texto creían ser cristianos, cristianos genuinos que iban camino al cielo. Pero como hemos dicho ya, al final descubrirán que estaban engañados. La pregunta que queremos responder ahora es, ¿en qué se basaban ellos para pensar y decir que eran hijos de Dios? Evidentemente estaban descansando sobre una base falsa. Habían construido todo un edificio sobre cimientos falsos. Basaron su suposición en ciertos elementos inadecuados. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos elementos? Bueno, en primer lugar, de acuerdo a lo que enseña nuestro texto, estos falsos profesantes descansan en la ortodoxia de su confesión. En primer lugar, estos falsos profesantes descansan en la ortodoxia de su confesión de fe. Cristo dice aquí, no todo el que me dice, no todo el que dice acerca de mí, no todo el que se dirige a mí diciendo, Señor, Señor. Estos hombres y mujeres llamaban a Cristo Señor. No lo consideraban simplemente como un gran hombre, no lo consideraban simplemente como un gran maestro, no. Ellos confesaban con su boca que Jesús es el Señor, eran ortodoxos en su confesión. ¿Y qué significa confesar que Jesús es el Señor? ¿Es simplemente decir, bueno, Señor, tú eres el Señor?
Para comprender el alcance de esta declaración debemos detenernos por un momento a considerar el significado tan profundo de esta palabra que Cristo usa en nuestro texto y que Reina Valera traduce como Señor, la palabra griega kurios. Como muchos de ustedes saben, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo originalmente, mientras que el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. Sin embargo, como el idioma hebreo fue perdiendo su uso entre los mismos judíos y muchos de ellos se encontraban dispersos fuera de Jerusalén, vino a ser necesario para esos judíos hacer una traducción griega del Antiguo Testamento hebreo. Por ejemplo, hace unos años atrás, todas las Biblias estaban en latín. La Iglesia Católica prohibía la traducción de la palabra de Dios en el idioma del pueblo. Pero ahora mismo ya tenemos la palabra de Dios traducida al español. Si la palabra de Dios solo estuviese en latín, solo los que supiesen latín podrían leerla. Pero nosotros creemos que todo el mundo pueda leer la palabra y por eso se traduce en los diversos idiomas. Bueno, en el tiempo, unos años antes del Señor, muchos judíos ya no hablaban hebreo. Y fue necesario traducir sus escrituras al griego, el idioma que ellos manejaban. Esta versión fue concluida alrededor del siglo II antes de Cristo y es conocida como la Septuaginta. La Septuaginta. Esta era la versión que se usaba comúnmente en el tiempo del Señor. ¿Qué es la Septuaginta? Es una versión griega del Antiguo Testamento. Esta versión jugó un papel muy importante en la era apostólica. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque era la Biblia que los apóstoles tenían a la mano y la que usualmente citaban en sus escritos. Casi todas las citas del Antiguo Testamento que tenemos en el Nuevo Testamento fueron sacadas de la Septuaginta. Pero también es importante esta versión porque muchas palabras que ellos usaron, es decir, los apóstoles, en el Nuevo Testamento y aún el mismo Señor, tenía una fuerte influencia del uso que se le dio en la Septuaginta. Y si no tomamos esto en cuenta, perderemos el sentido de lo que los autores del Nuevo Testamento y el mismo Señor Jesucristo nos intentan transmitir. Bien, la palabra que se traduce en nuestro texto como Señor, la palabra griega kurios, aparece unas 9000 veces en la Septuaginta. Algunas veces es usada para traducir el vocablo hebreo Adón o Adonai. Hermanos, esto no es una clase de idiomas. Ustedes van a entender luego por qué nos estamos deteniendo en todos estos pequeños detalles léxicos. La palabra kurios era usada en el Antiguo Testamento para traducir el vocablo hebreo Adón o Adonai, cuyo significado básico es gobernador, dueño legítimo o soberano. Este término aparece en muchas ocasiones para señalar a Dios como el dueño absoluto del universo, aquel que gobierna todas las cosas. ¿Qué significa entonces la palabra kurios? La palabra Señor. Bueno, esta palabra significa gobernador, dueño legítimo, rey, soberano. Pero la mayoría de las veces, y para ser más preciso, unas 6156 veces, la palabra kurios aparece en la Septuaginta para traducir el nombre propio de Dios y que la Reina Valera traduce como Jehová. Cada vez que los autores de la Septuaginta veían la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, la traducían con la palabra griega kurios, Señor. De hecho, es interesante notar que cada vez que los apóstoles citan el Antiguo Testamento y hay allí algún pasaje en que aparece el nombre de Jehová, ellos lo traducían con la palabra kurios, Señor. Cuando Cristo dice entonces en Mateo 7 que estos hombres y mujeres lo reconocían a Él como el Señor, lo que quiere decirnos es que estos profesantes reconocían a Jesús
como Jehová, como el Hijo de Dios encarnado y como aquel que tiene pleno derecho a reinar sobre sus vidas. Lo que estos hombres y mujeres decían es: tú eres el Señor, tú eres nuestro amo, tú eres nuestro dueño, el Dios Todopoderoso hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Estos hombres y mujeres no negaban la deidad de Cristo. Estos hombres y mujeres no niegan su derecho a reinar. Así que su cristología no es defectuosa. Y no obstante a eso, dice el Señor, no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. Hermanos, las implicaciones de esta declaración deben ponernos a pensar. Una persona puede sentirse segura simplemente porque posee una comprensión intelectual de la teología cristiana, una comprensión intelectual de la ortodoxia cristiana. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, lo creo. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre? También lo creo. ¿Crees que solo creyendo en Él podemos ser salvos? Lo creo. Eso está muy bien. Pero lo que Cristo dice aquí es que se puede creer en todo eso y aún así ser un falso profesante. Se puede creer en todo eso y aún así ser un falso profesante. No todo el que declara esta verdad entrará en el reino de los cielos. Hermanos y amigos, muchos irán al infierno con la cabeza llena de verdades evangélicas. Esa es la advertencia que el Señor nos da en este pasaje. No todo el que me dice Señor, Señor. Y lo mismo advierte Santiago en su carta. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice Santiago, bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Para un judío afirmar que Dios es uno era una prueba elemental de ortodoxia. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tanto el judaísmo como el cristianismo giran alrededor de esta doctrina fundamental, el monoteísmo, la creencia de un solo Dios verdadero, en contraposición a las naciones paganas que son politeístas, como veíamos esta mañana en la clase de escuela dominical. No obstante, dice Santiago, esa ortodoxia no es suficiente, porque también los demonios saben que hay un solo Dios. También los demonios saben que hay un solo Dios. Cuidado, dice Santiago, con confiar únicamente en el hecho de que creemos ciertas cosas, porque los demonios también las creen y ellos no entrarán en el reino de los cielos. Hermanos, ¿cuántas veces no leemos en los evangelios que Cristo se enfrentó con demonios que los reconocían a Él como el Señor y como el Hijo de Dios? Tú eres el Hijo de Dios, le decían los demonios. Y sin embargo los demonios no entrarán en el reino de los cielos. Así que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino. No podemos entrar en el reino sin reconocer que Jesús es el Señor. Que quede esto claro, eso lo veremos más adelante. Nadie entrará en el reino sin confesar que Jesús es el Señor. Lo que estamos diciendo es que ese reconocimiento no es suficiente. Ese reconocimiento no es suficiente, mi amigo. Si eso es todo lo que tienes para evaluar la genuinidad de tu fe, estás descansando sobre una base muy endeble, sobre una base que se puede desplomar en cualquier momento. Pero estos hombres y mujeres de los que habla nuestro texto no descansaban únicamente en su ortodoxia, sino también, de acuerdo a Cristo, en una supuesta atadura emocional con Él. Estos hombres y mujeres no solo eran ortodoxos en su doctrina, sino que también supuestamente poseían una atadura emocional con Cristo. Noten el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor. Interesante la repetición. Y luego en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Hay un énfasis aquí que no debemos pasar por alto. Esta repetición, Señor, Señor, implica algunas cosas. Por un lado, implica un anhelo fervoroso de parte de aquellos que se dirigen a Él. Y una vez más cito aquí a Martin Lloyd-Jones.
Estas personas no son creyentes intelectuales solamente. Hay un elemento de sentimiento. La emoción está involucrada. Parecen ansiosos y llenos de fervor. Señor, Señor. Sin embargo, sigue diciendo él, nuestro Señor dice que incluso eso puede ser completamente falso y que hay muchos que llenos de celo y de fervor no entrarán en el reino de los cielos. Hermanos, hay personas que dicen, pero yo quiero que tú me veas a mí cuando yo oro. Yo me voy en lágrimas delante del Señor. Sí, eso es lo que está hablando aquí. Personas que vienen delante de Cristo, que no solo poseen una ortodoxia en su cristología, sino que dicen, Señor, Señor. Pero hay algo más implicado en esta repetición y que tiene que ver con esta atadura emocional de la que estamos hablando. En el mundo bíblico se mencionaba 2 veces el nombre de una persona para indicar de ese modo una relación de mucha proximidad e intimidad. Recuerden esto, cuando se menciona 2 veces el nombre de una persona en el mundo hebreo, en su trasfondo cultural, es para denotar mucha proximidad e intimidad. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes, hermanos, en Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo? Le dice a Abraham, dame a tu hijo Isaac, tu único a quien amas. Y dice que Abraham se dirige al monte Moría a sacrificar a su hijo, pero cuando tenía el cuchillo alzado para degollarlo, dice que un ángel le dijo, Abraham, Abraham. No simplemente Abraham, 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 porque Abraham era amigo de Dios y demostró su proximidad e intimidad precisamente cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Claro, no lo sacrificó, Dios lo estaba simplemente probando. Otro ejemplo que podemos dar lo encontramos en Génesis capítulo 46, versículo 2, cuando Jacob está descendiendo a Egipto para encontrarse con su hijo José. Dice que Dios lo llamó desde una visión y le dijo, Jacob, Jacob. Otro ejemplo de eso lo tenemos en Éxodo capítulo 3, versículo 4, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiendo y le dice, Moisés, Moisés. También vemos eso en Primera de Samuel capítulo 3, cuando Dios llama a Samuel para ser su siervo y le dice, Samuel, Samuel. Encontramos el mismo ejemplo en Lucas capítulo 10, versículo 42. Cristo está en la casa de Lázaro, Marta y María, personas que tenían mucha intimidad con él. ¿Y cómo le dice Cristo a María, a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Cuando Cristo lloró sobre Jerusalén, al ver el juicio que vendría sobre la ciudad, ¿qué dijo? Jerusalén, Jerusalén. Y cuando el Señor estaba clavado en la cruz del Calvario, dijo, Dios mío, Dios mío. Esa repetición de nombres implica proximidad e intimidad. Estos hombres y mujeres de los que habla nuestro texto en Mateo 7, no solo poseían una visión doctrinal adecuada de Cristo como el Hijo de Dios, no solo lo reconocían como el amo legítimo de sus vidas, sino que clamaban ser amigos íntimos del Señor. Clamaban tener una relación de proximidad e intimidad con Él. Hombres y mujeres fervorosos que dicen que Cristo es su amigo, y aún así el Señor dice, no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán, con todo y su ortodoxia, con todo y su fervor, con todo y las lágrimas que han derramado en ocasiones, no entrarán en el reino de los cielos. Yo les decía, hermanos, es un pasaje solemne, es un pasaje solemne, pero hay todavía algo más en lo que estos profesantes descansan. No solo en su ortodoxia, no solo en su atadura emocional a Cristo, sino también, en tercer lugar, en sus actividades y capacidades en el plano religioso. En sus actividades y capacidades en el plano religioso. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Hermanos, una vez más insisto en notar la palabra muchos. El Señor Jesucristo se adelanta en el tiempo, se ve a sí mismo sentado en su tribunal en el día del juicio y descorre el velo para que veamos de antemano algo que ciertamente ocurrirá ese día y que debe ser una advertencia para todos nosotros. ¿Qué es aquello que ocurrirá en el día del juicio? Que muchos llegarán engañados, pensando que eran cristianos simplemente porque se evaluaron a sí mismos en base a sus capacidades y dones y en base a las actividades religiosas en que estuvieron envueltos. Señor, Señor, ¿cómo puedes decir que soy un falso profesante si yo profetizaba en tu nombre? Noten algo importante, estos hombres no profetizaban en su propio nombre. Ellos profetizaban en el nombre de Cristo y aún así eran falsos. Eran falsos. En la era apostólica, cuando el Nuevo Testamento no estaba aún concluido, Dios impartió a algunos la capacidad de traer la palabra de Dios en medio de la iglesia. En algunos casos podrían ser nuevas revelaciones, en otros casos simplemente era transmitir y aplicar en situaciones específicas la verdad de Dios ya revelada. Digo esto porque muchas veces cuando oímos la palabra profeta nos imaginamos a un individuo que siempre está prediciendo el futuro. No. Profeta era un mensajero de Dios. Por ejemplo, de Judas y Silas se dice en el libro de los Hechos, y por supuesto no era Judas Iscariote, se dice en el libro de los Hechos que como eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Lo que el Señor nos advierte en nuestro texto entonces es que se puede hacer todo eso. Se puede hablar a los hombres la palabra de Dios y aún así no ser cristianos. Hermanos, se puede predicar en un púlpito la palabra de Dios en el nombre de Cristo y aún así no ser cristianos. ¿Acaso no tenemos en la Biblia ejemplos claros de esto? Como el ejemplo de Balaam, que en un momento dado presentó un mensaje correcto delante del pueblo, y sin embargo la Biblia dice que Balaam era un impío. La Biblia nos dice que Balaam finalmente se condenó, y lo mismo vemos en el caso del rey Saúl, que siendo un rey impío, al menos en 2 ocasiones profetizó. Hace unos domingos atrás consideramos lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 13, de hombres que poseen grandes capacidades de oratoria y aún la capacidad de profetizar, pero que no tienen amor. ¿Y qué nos dice Pablo de ellos? Que no son nada. No son nada. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, si yo tuviese profecía y todo el conocimiento y no tengo amor, dice Pablo, nada soy. Alguien lo parafraseó de este modo. Es como si Pablo estuviese diciendo, puedo predicar como un ángel, puedo ser extraordinariamente elocuente, la gente me puede considerar el mejor orador del mundo, puedo hablar acerca de las cosas de Dios y con todo eso estar fuera del reino. Con todo eso estar fuera del reino. Hermanos, el mismo Pablo no dice en Filipenses capítulo 1 versículo 15 que habían personas en su tiempo que predicaban a Cristo por envidia y por contienda. Predicaban a Cristo, no predicaban otra cosa, no predicaban a Buda, no predicaban a Mahoma, predicaban a Cristo. Y seguramente lo que decían de Cristo era correcto, porque Pablo dice, yo me alegro que prediquen. Si hubiesen estado predicando un evangelio falso, Pablo no estuviera contento. Sin embargo, dice Pablo que su motivación era pecaminosa. Su deseo no era la de presentar el evangelio y la hermosura de nuestro Salvador, no. Su deseo era sobresalir por encima del apóstol Pablo. Hermanos, en el día del juicio encontraremos grandes sorpresas. En el día del juicio encontraremos grandes sorpresas. Nadie se salvará porque haya predicado bien. Nadie se salvará porque haya predicado bien. La Biblia no enseña tal cosa. En ningún lugar de la Escritura dice, todo aquel que predicare en el nombre de Cristo, y sobre todo si predica bien será salvo. No.
No, la Biblia no dice eso. Eso es descansar sobre una esperanza falsa. Muchos me dirán en aquel día, pero Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre. Y yo les diré, nunca os conocí, dice Cristo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero estas personas no solo profetizaban. Algunos llegaron a hacer cosas realmente portentosas y extraordinarias. Señor, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aún así, dice Cristo, estáis fuera del reino. Aún así estáis fuera del reino. Ninguna de esas cosas pueden ser presentadas como una prueba de la genuinidad de nuestra fe. En Mateo 24:24 el Señor mismo nos advierte que durante esta dispensación evangélica se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Falsos cristos harán grandes señales y prodigios. Y en 2 Tesalónica 2:8 Pablo dice a estos hermanos, hablando del tiempo del fin: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, hablando del anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cuántos sanadores divinos no andan por allí haciendo milagros portentosos? Y es verdad que lo hacen. Pero ¿qué dice el texto? Son milagros, poderes y señales mentirosos. La capacidad de hacer milagros no es una prueba sobre la cual podamos descansar. En cierta ocasión los discípulos vinieron muy contentos ante el Señor. ¿Recuerdan cuando Cristo envió 70 a predicar? Y vinieron diciéndole y contándole a Cristo todas las cosas grandes que habían hecho. Y Lucas nos cuenta en su evangelio que le dijeron con gozo al Señor: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Saben qué les respondió el Señor? No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, ¿acaso no se encontraba Judas en ese grupo? ¿Acaso no se encontraba Judas Iscariote en ese grupo? ¿Y de qué le valió a ese inicuo echar fuera demonios y hacer grandes milagros? No le valió de nada. Su nombre no estaba escrito en el registro celestial. Y ni ahora ni nunca entrará en el reino de los cielos. ¿En qué descansaban estos falsos profesantes? Descansaban en su ortodoxia, descansaban en su atadura emocional con Cristo, descansaban en sus actividades y capacidades religiosas. ¿Y qué les dice Cristo? Apartaos de mí, yo nunca os conocí, vosotros sois hacedores de maldad. Y nos preguntamos, ¿pero dónde es que está el error de esta gente? ¿En qué fue que se equivocaron? Eso nos lleva a nuestro segundo punto, el error de los falsos profesantes. ¿Dónde radica la equivocación de estos hombres y mujeres? Equivocación por la que tendrán que pagar un precio bien alto. ¿En qué se equivocaron? ¿Dónde está su error? Antes de responder esta pregunta en una forma positiva, me voy a permitir enfocarla primero desde una perspectiva negativa, es decir, en dónde no yerran estos individuos. El error de estos hombres y mujeres no debemos buscarlo en el contenido de su confesión. Esto es importante. ¿Qué dicen ellos de Cristo? Ellos confiesan a Cristo como el Hijo de Dios encarnado y como aquel que tiene derecho a reinar sobre los hombres. Hermanos y amigos, esta declaración no solo es correcta en su contenido, sino que podemos llegar más lejos y decir que nadie es un verdadero cristiano a menos que no crea eso. Nadie es un verdadero cristiano a menos que no crea eso.
Hay que leer esas palabras con cuidado, porque el Señor no está diciendo aquí, si alguien me llama Señor, no entrará. No, no, lo que Él está diciendo es, no todo el que me llame Señor entrará, pero para entrar hay que llamarle Señor. No todo el que me llame Señor entrará, pero para entrar hay que llamarme Señor. Así que el Señor no los critica por el contenido doctrinal de su confesión de fe, no. Ser cristiano implica creer ciertas cosas acerca de Cristo, y el que no cree tales cosas sencillamente no es cristiano. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 8 en la mitad. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No hay cristianismo verdadero aparte de esta verdad fundamental acerca de nuestro Salvador, que aquel que nació en un pesebre del vientre de María y que murió en una cruz por nuestros pecados, no es otro que el Hijo de Dios encarnado. O si quieren ponerlo de otro modo, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Lo que el Señor nos enseña en nuestro texto es que decir que creemos en esto no es suficiente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos dicen que Cristo es el Señor, el dueño de sus vidas, el amo absoluto que tiene derecho a legislar sobre todas las áreas de su existencia. Pero a la hora de actuar, a la hora de tomar una decisión, ellos no consultan al Señor. Ellos no toman en cuenta la voluntad de Dios, sino que hacen lo que les parece más conveniente. ¿Y qué demuestran con ello? Que en verdad no creen en Cristo ni se han sometido a su señorío. Ellos dicen creer en Cristo y lo proclaman como su amo y Señor, pero todo eso no es más que pura palabrería. El yo sigue reinando soberano. Y Cristo dijo en una ocasión, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Destituya al yo y entonces podrá seguir a Cristo. De lo contrario, no importa lo que profeses con tu boca, no importa cuánto llores orando al Señor, no importa cuántas veces vengas a la iglesia, no importa en cuántas actividades y cosas estés sometido, usted será uno de aquellos de los que habla nuestro texto. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dice Cristo en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué? Si no estás dispuesto a hacer lo que yo digo, entonces, ¿por qué dices que yo soy tu Señor? Eso es lo que está diciendo Cristo. ¿Qué es un dueño? Bueno, un dueño es aquel que hace con lo suyo lo que le place. Y si una persona no puede hacer con algo lo que le place, entonces no es dueño de ello. Bueno, de igual manera, si Cristo es nuestro Señor, entonces Él y no nosotros es quien debe determinar qué vamos a hacer con nuestra vida, cómo vamos a reaccionar en un momento dado, cómo vamos a invertir nuestro tiempo. Él es el Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y a la hora de actuar, actúas como a ti te parece más conveniente. Eso yo no soy tu Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si a la hora de invertir tu dinero, a la hora de invertir tu tiempo, a la hora de hacer esto o hacer aquello, consultas con tu propio corazón? Entonces tu corazón es el Señor, yo no soy tu Señor. Hablando acerca de esto, un autor cristiano comenta lo siguiente, y me agrada mucho el balance con que este hombre explique estas cosas. Dice Alan Crisop, la confesión de que Cristo es el Señor implica el reconocimiento de su justa soberanía sobre el cristiano. Oigan esto, hermanos,
no es una declaración de que el cristiano será perfecto de ahora en adelante. No es eso. Nunca se ha pretendido en la Escritura o en la teología bíblica que el creyente rendirá siempre una absoluta y perfecta obediencia a su Señor. Hermanos, eso nunca se ha pretendido. Por eso es que hay confesión de pecados, porque muchas veces metemos la pata, porque muchas veces fallamos. Sigue diciendo Alan Crisop, es el crecimiento en la vida cristiana lo que lleva al creyente a grados cada vez mayores de santidad y sumisión práctica al Señor Jesucristo. Hermanos, el pecado aún mora en nosotros y se revela continuamente contra la voluntad de Dios. Pero cuando el creyente verdadero, y ahí que está la diferencia, cuando el creyente verdadero tiene que enfrentarse con ese antagonismo entre el deseo de su carne y la voluntad de Dios, él parte de la premisa de que es Dios quien tiene la razón. Por eso lucha contra sus propios deseos. Por eso sospecha de sus propias inclinaciones. Y en aquellos momentos en que el cristiano es vencido por el pecado que aún mora en él, el verdadero cristiano no justifica su maldad acusando a Dios de ser demasiado estricto. Pero ¿quién puede seguir esa ley? ¿Quién puede vivir de acuerdo a lo que dice aquí? Eso es lo que hace un hombre impío. Pero el cristiano verdadero, aun cuando peca, justifica a Dios. Y está dispuesto a decir como Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahí está la diferencia. ¿Qué dice Pablo cuando él ve esa lucha que había en su propio corazón entre el deseo de su carne y la voluntad de Dios? Miserable de mí, ¿quién me librará de qué? ¿De la ley de Dios? Miserable de mí, ¿quién me librará de este yugo del cristianismo? ¿Y quién puede vivir así? ¿Eso fue lo que dijo Pablo? No, Pablo decía, yo sé que la ley es santa, justa y buena. Todo lo que Dios dice en su palabra es santo, justo y bueno. El problema está en mí, no en la ley. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, el creyente no es perfecto, pero el creyente ama la voluntad de Dios y anhela vivir conforme a ella. Y como hemos dicho muchas veces, hermanos, él no se molesta con la ley de Dios, sino que se molesta consigo mismo al descubrir en su interior tanta indisposición para obedecer a Dios. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, si tú no conoces por experiencia lo que significa someter tus deseos a la voluntad de Dios, si no conoces por experiencia lo que significa luchar continuamente contra las inclinaciones de tu corazón, que continuamente trata de arrastrarnos fuera de la voluntad de Dios, si tú no sabes lo que es eso, mi amigo, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano, aunque digas con tu boca que eres uno de los íntimos del Señor. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi amigo, escucha con atención lo que la Biblia dice al respecto. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice el apóstol Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, aquí está otra vez la profesión de fe, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mi amigo, la profesión de fe no basta. Hemos de mostrar con nuestras vidas lo que decimos creer con nuestros labios. Decir que Cristo es el Señor es reconocer su derecho a mandar y a gobernar. Y ahora yo te pregunto, ¿estás tú realmente dispuesto a dejar que Cristo mande sobre ti? ¿Estás tú realmente dispuesto a que Él te lleve en ocasiones por lugares que tú no querrás ir?
Si no es así, tú corres el riesgo de escuchar en aquel día las terribles palabras del versículo 23, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa palabra maldad que aparece allí del griego anomia, significa literalmente transgresión de la ley. La maldad de estos hombres y mujeres, no es que eran borrachones, no es que eran ladrones, adúlteros, no. La maldad de estos hombres y mujeres consistía en que despreciaban la voluntad de Dios, a pesar de que profesaban estar sometidos al señorío de Cristo. Se relacionan con Dios a su manera, sirven a Dios a su manera, viven a su manera, y si no cambian de rumbo terminarán en el infierno. Los que no fueron amigos de Cristo en esta vida, sometidos a su gobierno, tampoco podrán estar junto a Él en la eternidad. Unas palabras para terminar. Al escuchar estas cosas, mi amigo, ¿qué tú puedes decir acerca de ti mismo? Mi amigo, ¿qué tú puedes decir acerca de ti mismo? ¿Confiesas tú con tu boca que Jesús es el Señor? O para ser más específico, que Jesús es tu Señor. No simplemente que Jesús es el Señor. Vino a mi mente ahora aquella ocasión cuando Juan Wesley venía fracasado de Estados Unidos de Norteamérica. En ese tiempo no era Estados Unidos, era simplemente Nueva Inglaterra. Y Juan Wesley viene fracasado después de haber tenido una misión abortiva en Georgia, creyendo que era cristiano, y no lo era. Era misionero, predicaba la palabra de Dios y era un impío. Y cuando Juan Wesley venía en el barco que se dirigía de nuevo a Inglaterra, se encuentra con unos hermanos moravos, que en medio de una fuerte tormenta comienzan a adorar a Dios, cuando él se estaba muriendo de miedo. Y le pregunta a estos hermanos cómo era posible que ellos estuvieran cantando himnos con tanta quietud, viendo la muerte cara a cara. Y uno de ellos le preguntó: Señor Wesley, ¿es Jesús su Salvador? Y él respondió: yo sé que Jesús es el Salvador del mundo. Y él le respondió: yo no le estoy preguntando eso. Yo le estoy preguntando, ¿es Jesús su Salvador? Y por supuesto Juan Wesley no pudo responder esa pregunta. Mi amigo, yo no estoy preguntando si tú crees que Jesús es el Señor. Estoy preguntándote, ¿tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor? La Biblia dice que tarde o temprano toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Pero tristemente algunos confesarán eso minutos antes de ser arrojados para siempre en el infierno.
sun, we find our way, we're not undone. In the echoes of the electric heart, we start again from the very start. Echoes of the electric heart, they beat. In this world of light we start to see. Hold on to me as we dive so deep into the digital sea, we're free. In the glow of the digital sun, we find our way, we're not undone. In the echoes of the electric heart, we start again from the very start. Echoes of the electric